Me desperté con el débil sonido de sollozos en la distancia. Al principio, mi mente cansada asoció el sonido con uno de nuestros hijos y mi mente apenas se mantenía al borde de la consciencia. Pero cuanto más tiempo pasaba allí tumbado, más me daba cuenta de lo raro que sonaba. Los sollozos eran demasiado oscuros, parecidos a los de un hombre adulto, y venían de fuera de nuestra casa. «¿Puedes ir a ver a los niños, por favor?», murmuró mi mujer mientras yacía a mi lado, todavía parcialmente dormida. «No son los niños», le susurré, más molesto que otra cosa. Al asomarme por la ventana, confirmé rápidamente mis sospechas. Tal y como pensaba, había un hombre de pie en medio de la calle, sollozando. A pesar de que las antiguas farolas del exterior apenas le iluminaban, era evidente que algo no iba bien en su presencia. Permanecía inmóvil mientras sollozaba. Ni siquiera parecía respirar mientras dejaba escapar las llamadas entrecortadas que rompían el silencio de la noche. Al otro lado de la calle, pude ver cómo se encendían las luces de algunos de mis vecinos, que claramente se habían despertado por los sonidos de angustia. «Cállate, ¿quieres?», gritó un hombre desde el final de la calle, pero no obtuvo respuesta. Aunque mi primer instinto fue comprobar si necesitaba ayuda, algo en su aspecto me bloqueó en mi sitio, congelado por el miedo e incapaz de planear lógicamente mi siguiente movimiento. Era alto, con solo unos pocos mechones de pelo gris emergiendo de su cabeza calva. Estaba frente a mí, pero debido a la escasa iluminación, no pude verle la cara con claridad. Había pasado media hora cuando me di cuenta de que no me había movido ni un milímetro. Me había quedado paralizado y solo me solté cuando mi mujer se despertó para preguntarme qué estaba haciendo. No lo sé», tartamudeé. «Hay un hombre parado en la calle, creo que necesita ayuda». Johanna se unió a mi lado en la ventana. Incluso en la oscuridad me di cuenta de que se había puesto pálida al ver al hombre. «¿Qué le pasa?», le pregunté. «Llama a la policía, no salgas», dijo con voz temblorosa. «¿Por qué? ¿Qué has visto?». No lo sé. No salgas, por favor», suplicó. La cogí de la mano y la aparté suavemente de la ventana. Algo en aquel hombre nos había sumido a las dos en un innegable estado de pánico, pero aparte de su mirada inquietante, no había una razón explicable para el miedo que sentíamos. «Johanna, ve a ver a los niños. Llamaré a la policía, ¿de acuerdo?», medio ordené, medio pregunté. Asintió con la cabeza y salió corriendo por el pasillo hacia la habitación de los niños. Mientras llamaba a la policía, me preguntaba qué podría decir para transmitir la amenaza de un hombre aparentemente inofensivo, de pie y llorando. Pero, sin más opciones, me dirigí a la policía. 911, ¿cuál es su emergencia?, preguntó una mujer al otro lado. Lo siento, me llamo Zach Larsen. Hay un hombre en medio de la calle llorando a gritos. No sé si está borracho o qué, pero está asustando a los niños. No puedo decir que sea una emergencia, pero sin duda le pasa algo», le expliqué. «Muy bien, señor. Enviaremos un coche patrulla para comprobarlo. ¿Podría confirmar su dirección, por favor?», me preguntó. Confirmé mis datos y la conversación terminó. Debido a la tranquilidad de la noche, calcularon que un coche patrulla pasaría por allí en menos de 10 minutos. Sentí que había cumplido con mis deberes cívicos, y cuando Johanna volvió para decirme que los niños se habían dormido, me tranquilicé un poco. Tras cerrar las persianas, los dos volvimos a la cama, seguros de que la policía se encargaría de la situación. Y me gustaría que ese fuera el final de nuestra historia, de verdad, pero el destino quiso que las cosas no hicieran más que empeorar a partir de ahí. Me quedé tumbado en la cama, demasiado intranquilo para conciliar el sueño. Me quedé mirando el tic-tac del reloj mientras pasaba una hora. El hombre seguía llorando, produciendo sollozos incesantes a cada segundo que pasaba. Pasaron 2 horas y la policía seguía sin aparecer. Para entonces consideré la posibilidad de asomarme a la ventana una vez más, pero la mera idea de verle allí me impidió siquiera descorrer las cortinas. Alrededor de las 4 de la madrugada había llegado a asumir que sufriría otra noche en vela. Pero cuando los primeros rayos de sol naranja golpearon las persianas, el mundo a mi alrededor se oscureció, obligándome a un sueño sin sueños. Para mi horror, los sollozos no cesaban ni siquiera entonces. Pasaron horas mientras permanecía en un estado incómodo, en algún lugar entre la plena conciencia y el verdadero sueño.
Cuando por fin desperté me encontré con poco más que oscuridad total procedente del exterior. Durante el verano esperaba que el sol saliera hacia las 6, y como la última vez que lo comprobé eran alrededor de las 4, sabía que no podía haber estado inconsciente más de 30 minutos. A pesar de esa lógica, sentía el cuerpo destrozado. Tenía una sed insoportable y la vejiga estaba a punto de romperse. Me levanté de la cama, débil y destrozado, oyendo aún el llanto del hombre. Mientras tanto, mi mujer seguía durmiendo plácidamente, aparentemente sin inmutarse por el ruido impío. Entonces cogí el teléfono y miré la hora. Eran las 12:03 de la mañana, una hora imposible teniendo en cuenta que hacía unos instantes habían dado las 4. Me acerqué dando tumbos a la ventana, aún petrificado, pero decidido a averiguar qué demonios estaba pasando exactamente. Se quedó allí de pie, impasible desde la última vez que me había visto. Al final de la carretera, vi un coche patrulla vacío con las luces parpadeando, pero los agentes no estaban a la vista. ¿Qué demonios está pasando?, murmuré para mis adentros. Como antes, la visión del hombre me sumió en una especie de trance que solo se rompió cuando oí una vocecita que venía de detrás de mí. ¿Por qué llora el hombre?, preguntó mi hijo. Alex, ¿dónde está tu hermano?, le pregunté. Está en su habitación. Ha mojado la cama, dijo con naturalidad. Steven solo tenía 5 años, pero supuse que sus días de mojar la cama eran cosa del pasado, teniendo en cuenta que el último accidente había ocurrido hacía más de un año. Antes de ver cómo estaba, decidí volver a llamar a la policía, pero antes de marcar el número me fijé en el día. Era sábado, lo que significaba que habíamos dormido casi 24 horas, saltándonos por completo el viernes. Alex, vuelve a tu habitación. Papá tiene que hacer una llamada. Luego iré a ver cómo estás, ¿de acuerdo? En estado de shock, anoté la información en un calendario roto y llamé a la policía una vez más. Para mi horror, no tenía ni una barra de señal. Dios mío, nos hemos pasado el día durmiendo. ¿Cómo?, exclamó mi mujer confundida y avergonzada. Acababa de darse la vuelta para ver la hora. No lo sé, respondí mansamente. No tiene ningún sentido. ¿Y ese tipo sigue llorando? ¿Dónde está la policía?, preguntó. Su coche está ahí parado, pero se han ido. A medida que pasaban los minutos me di cuenta de que en realidad habíamos perdido un día entero. Por eso Steven había mojado la cama, y por eso mi propia vejiga estaba a punto de estallar, porque de alguna manera nos habían sedado. Nos habíamos visto obligados a dormir durante el día, solo para sufrir los horrores de la noche. Pero como padres teníamos una capacidad increíble para reevaluar nuestras prioridades. Independientemente de la situación, primero nos ocupábamos de nuestros hijos. Nos dirigimos a limpiar la cama de Steven mientras intentábamos idear una estrategia de salida. Probamos todos y cada uno de los teléfonos pidiendo ayuda desesperadamente. Cuando los teléfonos fallaron, probamos con Internet, que resultó igual de inútil. Prueba con la televisión, sugirió finalmente Joanna. Al encender el antiguo aparato nos encontramos con poco más que un amasijo estático. Era una pantalla de nieve mezclada con imágenes apenas inteligibles. Por lo que pudimos adivinar, la imagen mostraba la silueta de un hombre de pie frente a la cámara, superpuesto solo por una sola línea de texto que decía: «Ven afuera». «¿Cómo está haciendo eso?», preguntó Joanna asustada. «No lo sé, pero estoy bastante seguro de que salir es una idea jodidamente estúpida», solté, olvidando momentáneamente que había niños alrededor. «Lo siento, no quería decirlo así». Joanna y yo nos acercamos a la ventana y ordenamos a los niños que se alejaran. Al otro lado de la calle, uno de nuestros vecinos salió dando tumbos, aparentemente desorientado. Empuñaba un bate. «¡Te voy a joder!», gritó. Abrí la ventana de un tirón, dispuesto a gritarle que volviera dentro. Apenas nuestro vecino alcanzó al hombre que lloraba, el aire se sumió en un silencio ensordecedor. Pasó un segundo, y los sollozos fueron sustituidos por una risa maníaca que aumentaba de intensidad a cada instante. Aunque todos sabíamos que la risa provenía del hombre, al mismo tiempo sonaba como si alguien estuviera dentro de nuestra propia casa. Era lo más fuerte que había oído nunca, lo suficiente para tirarnos al suelo en absoluta agonía. «¡Cierra la ventana!», Joanna gritó. Prueba con la televisión,
sugirió finalmente Joana. Al encender el antiguo aparato, nos encontramos con poco más que un amasijo estático. Era una pantalla de nieve mezclada con imágenes apenas inteligibles. Por lo que pudimos adivinar, la imagen mostraba la silueta de un hombre de pie frente a la cámara, superpuesto solo por una sola línea de texto que decía: «Ven afuera». «¿Cómo está haciendo eso?», preguntó Joana asustada. «No lo sé, pero estoy bastante seguro de que salir es una idea jodidamente estúpida», solté, olvidando momentáneamente que había niños alrededor. «Lo siento, no quería decirlo así». Joana y yo nos acercamos a la ventana y ordenamos a los niños que se alejaran. Al otro lado de la calle, uno de nuestros vecinos salió dando tumbos, aparentemente desorientado. Empuñaba un bate. «Te voy a joder», gritó. Abrí la ventana de un tirón, dispuesto a gritarle que volviera dentro. Apenas nuestro vecino alcanzó al hombre que lloraba, el aire se sumió en un silencio ensordecedor. Pasó un segundo y los sollozos fueron sustituidos por una risa maníaca que aumentaba de intensidad a cada instante. Aunque todos sabíamos que la risa provenía del hombre, al mismo tiempo sonaba como si alguien estuviera dentro de nuestra propia casa. Era lo más fuerte que había oído nunca, lo suficiente para tirarnos al suelo en absoluta agonía. «Cierra la ventana», Joana gritó. Rápidamente hice lo que me ordenaron, pero fue en vano. A pesar de nuestros esfuerzos, la risa seguía siendo tan incesante y ruidosa como siempre. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. «¿Qué ha sido eso?», Alex gritó como Joana agarró tanto él como Steven en un fuerte abrazo. «Shh, está bien», dijo tan reconfortante como pudo. «Solo mantente alejado de las ventanas, ¿de acuerdo?». Cuando pude levantarme para evaluar la situación, nuestro vecino hacía tiempo que había desaparecido. Lo único que quedaba en su ausencia era un rastro de sangre y vísceras que conducía hasta el monstruo de hombre, que enseguida había vuelto a sollozar sin descanso. «Se ha ido», solté en apenas un susurro. Las horas siguientes transcurrieron en absoluto silencio. Lo único que podíamos hacer era esperar el amanecer y rezar por una esperanzadora huida. Teníamos la televisión encendida por si aparecía alguna noticia. Nuestros hijos, aunque preocupados, eran demasiado pequeños para comprender la gravedad de la situación. En cierto modo, les envidiaba. Nos veían como sus guardianes definitivos, capaces de protegerlos de cualquier daño en el mundo. Pero a juzgar por lo que acabábamos de presenciar, no creía que eso fuera cierto. Fuimos a la cocina a comer algo, contando los minutos que faltaban para que amaneciera. Pero cuando vi aparecer el primer tono anaranjado en el horizonte, volví a sentir que las piernas me abandonaban. En menos de un segundo, la oscuridad me envolvió y caí inconsciente al suelo. Una vez más, nos despertamos a medianoche de la noche siguiente, lo que significaba que otro día más había llegado y se había ido. Pero esta vez no teníamos teléfonos ni ordenadores que nos indicaran la fecha, ya que hacía tiempo que se habían quedado sin batería. Solo teníamos un par de relojes de pulsera para saber la hora. Pero los sollozos persistían. Se habían hecho cada vez más fuertes desde que mataron a nuestro vecino. Pero a pesar de las evidentes llamadas de socorro, no había ni un solo atisbo de tristeza en sus gritos entrecortados. Cuanto más escuchábamos, menos creíamos que el hombre fuera humano. «Encendamos las luces. Esa cosa me está poniendo los pelos de punta», dijo Joana. Pulsé el interruptor, pero nada reaccionó. Después de comprobar inútilmente todas las fuentes de alimentación de la casa, incluidos los circuitos, me di cuenta de que todo el vecindario se había quedado a oscuras. Fue entonces cuando mi mujer hizo una pregunta que realmente hizo que toda esperanza abandonara mi cuerpo. «¿Por qué no han venido a ayudarnos?», preguntó. No tenía una buena respuesta, ni podía reunir ninguna palabra creíble de consuelo. Solo pude hacer lo que pude para proteger a mi familia de la horrible amenaza que se cernía sobre el vecindario hasta que finalmente yo mismo sucumbí a ella. Aquella noche presenciamos cómo otros 3 vecinos salían de sus casas en vanos intentos de enfrentarse al hombre. Cada vez que esa risa enfermiza resonaba en el aire, otro amigo moría. Ni siquiera se resistieron a morir, simplemente se acercaron sin mostrar ni un atisbo de emoción, encontrándose voluntariamente con su agonizante muerte. No fue hasta la tercera noche cuando empecé a entender por qué la gente salía a la calle.
Nos habíamos visto obligados a dormir a la luz del día, para quedarnos sin ninguna fuente de luz durante la noche. Sin nada más que hacer, solo podíamos escuchar al hombre que lloraba. Sus sollozos, que habían empezado como ruidos que inducían al pánico, se habían vuelto simpáticos. La emoción parecía una versión retorcida del síndrome de Estocolmo. Deseaba desesperadamente salir al encuentro del hombre que lloraba, pero no podía dejar atrás a mi familia. «Quizá realmente necesite ayuda», sugirió Joanna. «Creo que es hora de salir». Sus palabras carecían de emoción, eran monótonas y frías. Se levantó para irse, pero la agarré antes de que pudiera acercarse a la puerta. El shock pareció devolverla brevemente a la realidad. «Piensa en los niños», le supliqué. «Nos necesitan». Mis palabras parecieron liberarla de su trance, aunque solo fuera temporalmente. Lo sé. No entiendo en qué estaba pensando. No era yo misma», gritó. Pero su breve lucidez no duraría, porque mientras recogía las sobras de la noche anterior, oí que abrían la puerta principal. Los niños ya se habían dormido y sabía que yo estaba a punto de hacer lo mismo. Aún así, me apresuré a acercarme, solo para ver a mi mujer preparándose para salir. «Lo siento», fueron las últimas palabras que me dirigió antes de salir de casa. La oscuridad me cubrió los ojos antes de que pudiera reaccionar. La risa enfermiza sería el único sonido que me acompañaría mientras caía en un sueño forzado. Para cuando desperté, Joanna acababa de desaparecer. El único rastro de su existencia era un reguero de sangre coagulada que brillaba a la luz de las farolas y que conducía hasta el hombre. Ni siquiera tuve que llamarla. Sabía que estaba muerta. Han pasado 4 días desde que el hombre que lloraba apareció por primera vez en nuestra calle. Tenemos suficiente comida para una semana más, pero me temo que todos habremos desaparecido mucho antes. He visto morir a la mayoría de mis vecinos, y lo único que me impide hacer lo mismo son mis hijos. Pero ellos también han expresado su deseo de salir, y no sé cuánto tiempo podré mantenerlos a salvo. Estoy documentando esto como mis últimas palabras antes de partir de este mundo. He usado un power bank casi vacío para escribir este mensaje. Realmente no tengo señal, pero espero que de alguna manera llegue. La gente necesita saber lo que pasó aquí. Si estás leyendo esto, por favor envía ayuda. No sé cuánto tiempo podré seguir resistiendo los gritos. Espero que hayas disfrutado de esta inquietante historia. Si te ha gustado y quieres más contenido como este, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte futuras narraciones. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos creando contenido para ti. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.